Damas y caballeros, cordialísimo saludo tengan todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien de salud? ¿BIM de salud? Qué bueno, BIM Channel trae para nosotros un artículo técnico sobre los requerimientos de los modelos, proyectos de construcción, para obras de construcción. ¿Cuáles son esos requerimientos de los modelos? Bueno, para eso nos presentan un caso exitoso del gobierno vasco. Sí, un caso exitoso. Para que nosotros entendamos el porqué de los requerimientos de un modelo, que ya sabemos que tiene que ver con la base de datos. Los datos se transforman en activos y que los activos se transforman en parámetros, que estos parámetros pasan del Excel a los modelos del software en la nube. Mira, es que son requerimientos. Mira, es que tenemos que entender que es una parte interesada en el proyecto y que están los requerimientos de información para los empleadores. Tiene que ver con los requerimientos del modelo, tiene que ver con los requerimientos de información para los mismos empleadores o para los mismos empleados, las obras de proyecto. Entonces, los requerimientos de un modelo son los requerimientos de información para los beneficiados. ¿Para quiénes? Para los empleadores, para los empleados. Ellos han puesto las insignias de EIR, Employer Information Requirements. Los EIR nos hablan de esto, de los requerimientos de los modelos, que son realmente requerimientos de información, para que los empleadores puedan disfrutar de sus beneficios. Para que el trabajo fuere coherente en el proceso de construcción, se requieren modelos de información, que pase de un formato al otro formato rápidamente, que fuese un trabajo coherente con un proceso constructivo y que el diseño también tenga que ver mucho el desarrollo del proyecto, pues las conclusiones que se van a extraer en este desarrollo del proyecto de construcción deben irse trasladando a documentos. Es que se va a estar registrando, se van a estar haciendo informes mes tras mes. Si se hacen informes de resúmenes para sacar conclusiones, se va a estar entonces extrayendo lo mejor del desarrollo del proyecto. Hombre, pues deberán ir trasladando toda esa información, estos documentos, llamados requisitos EIR. Háblame de los requisitos EIR. Bueno, ya sabemos que son requisitos para los modelos, requisitos de información para los modelos. En este caso partiríamos de un trabajo realizado, ya sabemos en dónde, en el gobierno vasco, una firma de arquitectos, firma de constructoras, que además trabajan con un sector encargado del alquiler de la inmobiliaria. O sea, están bien cuando se juntan y colaboran, se hacen buenas cosas. Y llaman ellos la Dirección General de Viviendas de Gobierno Vasco. Y para eso también se apoyan en algo que se llama la BICESA, Y entonces deben alcanzar los siguientes objetivos. Cuando el gobierno vasco se junta con la BICESA es para alcanzar unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, que sirva como un documento guía. Bueno, es que es un artículo técnico. ¿Cómo no va a ser un documento guía? Es también un artículo técnico. Para que los proveedores de los edificios, para la Dirección General de Vivienda, pues a la hora de proyectar, pues pueden construir ya con metodologías BIM, desde la perspectiva de la gestión, desde la perspectiva de mantenimientos de activos, desde la perspectiva de la información, desde la perspectiva del mantenimiento del activo. Entonces, otro objetivo puede ser alinear objetivos con la Dirección General de Viviendas. Van a estar haciendo un artículo
para alinear los objetivos de de Dirección General de Vivienda. Y esto, Gobierno Vasco con el Vicesa. Entonces, están alineados los objetivos. Vamos a documentar el proceso de licitación EIR. También se debe documentar el proceso de licitación. Vamos a presentar entonces las licitaciones con algo que ellos han llamado el PRE y el BEP. El BEP. El PRE y el BEP, con B larga. BEP. Y la adjudicación. Entonces la licitación viene gracias a la adjudicación y el desarrollo del BEP contractual. Bueno, ya vamos entendiendo licitación y adjudicación, por favor. Y desarrollo, por favor. Vamos a estar identificando requerimientos mínimos, como sería criterios del modelado, organización de modelos, sistemas de nomenclaturas, claro, las nomenclaturas en los códigos para que vayan en el sistema, entornos de común de datos, cuál es la relación que tiene con el GMAO, con algo que es mantenimiento activo de datos en el operador, el GMAO, mantenimiento activo en el operador. Listo. Hombre, que sí. ¿Que para qué la información? Ya sabemos por dónde va el tema de la información. Más que todo para saber los criterios del modelado. Ah, bueno, sí. Criterios del modelado. Háblame de los criterios que tuvieron en el momento del modelado. Claro. Obvio. Háblame de la organización de los modelos. ¿Cómo se organizan los modelos? Organización de modelos. Claro que sí. Háblame de los sistemas de nomenclatura que tú dices bien. Sistemas de nomenclatura. Háblanos del entorno común de los datos. Entorno común. Común de los datos. Ajá. Bueno. Háblanos de la relación que tienen con el GMAO. El GMAO. Relación con GMAO significa mantenimiento activo. Su mantenimiento, es que todo lo de la base de información para poderle dar un mantenimiento activo gracias al operador. Activo. Gracias al operador. Qué bueno, muchachos. Eso es el GMAO. Entonces vamos a incluir una buena información con estándares de calidad. Sí, estándares de calidad, bueno. Lo que para el mundo es el COBI, ellos han llamado algo el COBIE. COBIE. Póngale la E al COBI para que tenga eso mayor sentido en el proceso de la construcción. En base a unos parámetros que se han caracterizado ya. Bueno, esto es para tener un estándar como una estructura. Ya me acordé, es que también viene acompañado de un puente de información, el cual han llamado COBI. Es como un puente que ha ocurrido, un puente de información, con esas insignias. Entonces vamos a estar incluyendo ese estándar COBIE, que es como un puente, entre un formato clásico, tradicional como el Excel, y otro ya instaurado. Vamos a estar estableciendo un marco de relaciones entre los agentes. ¿Cuáles son los roles que tienen los del BIM? Vamos a estar estableciendo esas relaciones entre los agentes. Claro. Relación entre agentes. Agentes BIM. ¿Cuál es esa relación de roles? Más que todo roles. Enrólese. ¿Cuál es su responsabilidad? Enrólese como agente BIM. Mira, entonces sabemos que han decidido representarlo todo por esquemas y que la licitación han decidido también
representarla con documentos, con esquemas, algo que ellos han llamado el pre-web. El EIR entonces nos ayuda a todo lo que tiene que ver el requerimiento de la información en los documentos. Mira, dado que los principales suministros o suministradores de viviendas, para que se puedan integrar a un parque de viviendas para el alquiler en el gobierno vasco, entonces se han apoyado en una entidad llamada Visesa. Estos deberán respetar los parámetros de los mantenimientos requeridos o que se hayan establecido previamente por la firma de arquitectos llamada Alokavide. 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 En sus licitaciones. Entonces los de Visesa, es una entidad Visesa, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos deberán respetar los parámetros que ya impuestos por Alokavide. Respetar los parámetros de mantenimiento. Entonces hay algo que se llama parámetros de mantenimiento. Sí, claro, esos parámetros de mantenimiento que se han requerido, que se han establecido por parte de los interesados en la firma de arquitectos o de constructoras Alokavide, y esos parámetros de mantenimiento están en las licitaciones. ¿Por qué es importante la licitación? Mira, es que dentro de la licitación, entonces tienen que conocer los parámetros del mantenimiento. Este documento entonces de la EIR, Employers Information Requirements, se entiende entonces como un anexo a los pliegos técnicos de licitación. Es que la licitación viene con pliegos técnicos. Wow. Los pliegos técnicos de licitación. Wow. Pliegos técnicos de licitación. Súmale el documento EIR. Sí. Se suma el EIR a los pliegos técnicos de licitación, donde se van a estar estableciendo los usos del BIM. Entonces los usos del BIM están en estos documentos dentro de la licitación también. Tienen los ojos puestos en esa licitación que el cliente va a querer desarrollar a partir del modelado. ¿Sí? Generado para el proyecto de la ejecución. Esto se genera para el proyecto de la ejecución. Un documento, un pliego técnico para el proyecto de la ejecución, para que estos puedan estar completando las fases de construcción, que a su vez puedan completar, y que de qué se trata el proyecto de ejecución, que puedan completar las fases, completar fases de construcción, fases de construcción. Es que se trata de que se puedan completar por medio de estos documentos, por medio de este proyecto de ejecución, se pueda completar las fases de construcción. Ajá. Sí. Entonces se van a estar facilitando los usos BIM, ya comentados previamente. Los elementos modelados deberán entonces respetar algunos criterios de creación. Estos elementos que han sido modelados. Wow. Dice que ya los elementos modelados deben respetar, deben estar respetando ya algunos criterios de creación. Criterios.
de creación. Claro. Deben tener ciertos datos o parámetros que posibiliten y faciliten los futuros usos del BIM. Es que cuando respetan el criterio de creación, cuando tienen ciertos datos o parámetros, tener ciertos datos, ¿sí? Van a tener ciertos datos nativos o creados como ad hoc. Son unos datos importantes porque pueden ser ad hoc. ¿Sí? Unos datos ad hoc. Unos datos ad hoc o unos datos nativos. Y estas van a estar posibilitando el uso del BIM. ¡Wow! No te lo puedo creer. Sí. Mira, es necesario que el personal de la firma de arquitectos o de constructora llamada Alocavide y el resto de agentes de administración, o sea, no están solos, participen en los procesos que tengan los conocimientos mínimos de supervisión de proyectos. O sea, los muchachos de Alocavide, ¿con quiénes van a estar? Con los encargados de la supervisión de proyectos en el entorno BIM. Entonces van a hacer un equipo Alocavide y los agentes de la administración. Agentes de administración en los procesos que se requieran para que conozcan quiénes son supervisores de proyectos del entorno BIM. Proyectos del entorno BIM. Agentes de administración deben llegar a ser supervisores de proyectos en entornos BIM. ¿Qué hacemos? A ver. Así es, deben tener esos conocimientos mínimos. Claro que sí. ¿Para qué? Para poder establecer requisitos de proyecto. Para que se establezcan requisitos del proyecto. Requisitos del proyecto. Claro, hombre. Claro, solamente cuando se tiene esos encargados de la supervisión de proyectos de entorno BIM, se pueden entonces ahí, a partir de ahí, establecer requisitos de proyecto que sean adecuados en la forma y en el fondo. Y así poder entonces controlar la base de datos necesaria en el futuro mantenimiento. Para mantenimiento futuro o para control de base de datos. O para control de base de datos, muchachos. Ese control de base de datos que son los activos, también para un mantenimiento futuro en el proyecto del edificio. Es decir, entonces hay que implicarse en todo el proceso y familiarizarse con todo el proceso. Familiarizarse con el proceso. Claro que sí. Los diferentes orígenes de los datos que van a estar controlándose en el modelo BIM. Familiarizándose con los distintos datos. Son unos distintos datos, con los distintos datos
van a estar familiarizándose con distintos datos de diferentes orígenes. Diferentes orígenes en los datos, la base de datos, que van a tener que controlar como los modelos BIM. Y controlar modelo BIM. Claro, muchachos. Se van a tener que controlar los datos, los diferentes orígenes de los datos. Se van a tener que controlar como modelo BIM. Entonces, para darle cumplimiento a esto, se hace un reto de estarse preparando algunas plantillas configuradas. Gracias a esas plantillas, claro. Plantillas de documentos. Son plantillas de documentos, muchachos. Se necesitan para que esta plantilla de documentos de modelador de proyectos, plantillas de documentos para modelar proyectos, para modelar como modelador, para modelar como modelador, sí, para modelador de proyectos. Entonces estos van a estar incluyendo distintos parámetros que van a estar revisándose revisar parámetros. Van a estar revisando, que se van a estar chequeando. Haga el chequeo de requisitos. Le pueden decir, hágame el chequeo de los requisitos. Chequeo de requisitos. ¡Tin! Listo, le pusieron el chequeo de requisitos. Listo. Hágame esto, por favor, hágame un checklist. Checklist. ¿Cómo es esto, el checklist? Sí, hombre, un checklist. Checklist de los requisitos. Entonces, requisitos para el trabajo que ya ha comenzado, ya se ha realizado en el proceso de supervisión de proyectos. Proceso de supervisión. Como un proceso de supervisión. De supervisión de datos. Proceso de supervisión de datos. En el proyecto de Dirección General de Vivienda. Proyecto de Dirección de Vivienda. De viviendas. O llamado también VICESA. Mira, entonces la firma de arquitectos o de constructoras llamado Allocavide deberá entonces, usando las herramientas propias de los software de modelador, ¿sí? Digamos que el modelado, como modelador, gracias al software, es lo que hace el software, modelar todo eso. Entonces, de Allocavide deberán usar las herramientas propias del modelador. ¿Sí? Usar herramientas del modelador, del software. O sea, del software. O de otros complementarios destinados específicamente a la revisión de modelos. ¿Para qué? No, pues para la revisión. Revisión de modelos. ¿Habrá alguien encargado de la revisión? Un objetivo claro, revisión de modelos. Bien. Listo, para eso entonces usan el software de modelador. O de otros complementos destinados específicamente para
que se haga una buena revisión de modelos, para que se pueda hablar de una comprobación y validación de la licitación, para que se pueda hablar de lo que viene entonces después de esa revisión es la comprobación. Comprobación. Y si es comprobación, entonces también es validación de parámetros. Validación de parámetros. Wow, entonces se van a estar validando los parámetros para a su vez poderlos introducir en el GMAO, en ese control de mantenimiento de activos gracias al operador. Introducirlos en el GMAO de mantenimiento para comprobación, para validación de parámetros que vayan de una vez, métalos de una vez en el GMAO de mantenimiento. Introdúzcalos introducidos en GMAO de mantenimiento. Esos datos van a ser introducidos en el GMAO de mantenimiento. Qué bueno. Listo. Ya sabemos a dónde van a parar los datos de la licitación. Entonces esos van a parar en un lugar llamado el GMAO, ya en el software, GMAO de mantenimiento. Porque ya previamente han sido comprobados, los modelos han sido revisados. Oye, pero qué bueno. Oye, muy bueno, que tengan fuerza los muchachos para hacer todos estos procesos de requerimientos de información para que lleguen a ser modelados de edificios de vivienda. Claro, muchachos. Son criterios de modelado, son organizaciones de modelado, son sistemas de nomenclaturas en los sistemas, son entornos de datos, son relaciones muy bien con el GMAO, que es el GMAO de mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? De activos, gracias al operador. Es eso. Es eso. De los requisitos de los parámetros que van a ser modelados. Pasamos a lo que es la modelización de edificios de viviendas. ¿Por qué no un modelado? Y si entonces modelización. La modelización del edificio de cabecera. Te están dando modelizado de edificio de cabecera. Te están dando información 3D con una información además asociada que tiene que ver con 6 familias tipológicas, 6 familias de elementos. Están en la plataforma Autodesk, en el software Revit, en que se van a estar agrupando 6 familias de elementos tipológicos. Bueno, 6 familias tipológicas que van a estar agrupando en los edificios gestionados. Entonces el modelizado es de 6 edificios y cada familia tipológica, se hablan de familias tipológicas, familias de elementos ya, familias tipológicas en el modelado, modelización de edificio de cabecera, y trae info 3D. ¿Con qué más? Con información asociada. Una info asociada. Gracias a todo esto el autor es Revit, lo de la familia tipológica. Lo de las familias tipológicas. Tipológicas. Gracias. Software del Revit. Listo. Tenemos, digamos, 6 familias tipológicas. Tenemos, digamos, que un modelizado de 6 edificios. 6 edificios de cabecera. 6 familias. Mira, modelización de 6 edificios. Mira, modelizado de 6 familias tipológicas.
Wow. Tenemos la familia número 1. Sí, un edificio con ascensor. Ah, edificio con ascensor. Una calificación energética que ellos han llamado A sobre B. Es un modelo, mira, el modelo del ascensor, modelo Hernani 2.0. Familia número 2, edificio con ascensor. Una calificación energética ya no A sobre B, sino C sobre D. No, es que este es otro modelo. Es otro modelo al cual se llama modelo Zabalgana 155. Bueno, hay dos calificaciones energéticas, pero hay distintas calificaciones energéticas porque tenemos familia número 3, un edificio con un ascensor. Calificación energética E sobre F sobre G. Oiga, ¿y por qué? Tres tipos de calificación energética para, para los edificios con ascensor. Pues sí, solamente la familia 1 y la familia 4 tienen el mismo edificio con el calificación energética A sobre B. Es que son variables. Edificio con ascensor, A sobre B. Una calificación energética de A sobre B. Entonces viene la familia 4, pero ya es un edificio sin ascensor, muchachos. Sin ascensor, esa es la variable. Entonces también va a tener una calificación energética. Calificación energética A sobre B. Entonces edificio sin ascensor, sin ascensor. Bueno, una calificación energética del C sobre D. Tenemos entonces la familia 6. Edificio sin ascensor. Una calificación energética E sobre F sobre G. Bueno, las variables, muchachos. Hay que jugar con las variables. Entonces tienen esa calificación. Estas familias tienen esas variables. Modelos energéticos. Mira, nos pueden presentar edificios de viviendas en estado actual y en el estado de modelo BIM. ¿Bien? Estado actual, ¿cómo es el edificio de viviendas en el estado actual? ¿Cómo es el edificio de viviendas en el modelo BIM? Mira, a partir de estas tipologías en las familias, en los edificios que van a estar gestionando, han sido denominadas familias de edificios. Y se deben entonces analizar los procesos del modelado. Procesos del modelado. Procesos de modelado. Sí, procesos de modelado. Para una medida, para que en la medida de lo posible se puedan estar sistematizando, se puedan estar identificando los elementos críticos. Sistematizar elementos críticos. Ya vimos el ejemplo, cuáles son los elementos críticos. Un elemento crítico que tenga ascensor, bueno. Pero es que si tiene ascensor también tiene que hablar de medidas energéticas. Entonces las medidas energéticas vienen a ser de tres tipos. A sobre B, C sobre D, o A sobre B sobre C sobre D. Entonces estamos aquí, mirando a ver si el proceso del modelado para que pueda ser medido, que pueda ser sistematizado, que pueda tener una identificación con los elementos dispuestos. Son elementos críticos, así como metodologías de simplificación también. No solamente son procesos de modelado para sistemas de elementos críticos, sino también para poder ser simplificado. Metodologías de simplificación. Metodologías de simplificación. No le digo. Empaquéteme todo para después mirar a ver si se puede hacer una metodología de simplificación. Así como las estructuras o la estructuración de los objetos BIM que se van a estar utilizando. Estructuración de objetos BIM. Estructuración de objetos BIM. Claro, muchachos. Claro.
Claro que se van a estar estructurando en un entorno los objetos BIM que se van a estar utilizando. Las variables de cara a su vinculación. Estos objetos BIM pues claramente van a estar en una vinculación al GEMAO. Al GEMAO, que es el mantenimiento de activos en el operador. Asimismo, se deben estar teniendo en cuenta. Asimismo, se deben incluir parámetros ya vistos en Excel. Y estos parámetros del proceso de gestión de mantenimiento para los modelos BIM. Entonces, se pasa de formato Excel para un proceso de gestión de mantenimiento. Proceso de gestión de mantenimiento. Oiga, un proceso de gestión de mantenimiento interesante. Sí, proceso de gestión de mantenimiento para los modelos BIM. Para modelos BIM. Listo. Buenísimo. Buenísimo. Mira, estos modelos BIM, pues son simplemente Autodesk y el software Revit, que van a estar incrementando este modelo con un análisis de datos. Bueno, sí, análisis de datos. Te ofrece el software Revit. Análisis de datos. Ponga, ¿para qué el Revit? Bueno, una razón que surge, pues que se incremente un modelo con un análisis de datos. Análisis de datos. Incrementan modelo. Bueno, entonces incrementan modelo para tener un análisis de datos. Para también tener una vinculación con unos estándares de calidad existentes. Más estándar de calidad. Calidad, conocido como el COBIE. Y así también una vinculación y una validación a nivel de usabilidad, a nivel de practicidad. O sea, si hablan de vinculación, también hablan ¿de qué? De validación. Sí, son así. Siempre son las cosas de ese modo. Proceso de vinculación. Proceso de validación. Proceso de validación, claro. Claro que sí. Esto a nivel para saber su usabilidad. Para saber usabilidad. Para saber cuál es su practicidad. Listo. Entonces, como se ha explicado en el apartado anterior, en procesos de automatización, con el uso del software Dynamo y con algunos plugins llamados RF Tools, sí, se está haciendo esto. Esto para que las fases del modelado de dos edificios de familias 1 y 2 hayan tenido en cuenta el acceso también a otras familias que también han sido modeladas en el proyecto de dirección general. Entonces ya vamos acercándonos a esas herramientas, procesos de automatización. Modelados, bueno, modelados. Relacionamos, ¿será que vamos a relacionar modelados con procesos de automatización? Procesos de automatización. Para eso está el software llamado Dynamo. Con más plugins RF Tool. Claro, muchachos. ¿Será que sí podemos relacionar el modelados con procesos de automatización? Entonces, gracias al software Dynamo,
y unos plugins como el plugin RF Tools, vemos como las fases en la construcción van modelando, y digamos, dos edificios de familias se hayan tenido que modelar para la Dirección General de Viviendas, que llaman ellos como Ortuella Familia 3. Mira, las figuras del modelado BIM se hacen gracias al Autodesk Revit. Entonces nos hablan de un edificio llamado Ortuella. Sí, entendemos. Entonces hubieron criterios para hablar de un edificio y de otro. Claro que hay criterios de modelado. Claro. Resulta lógico que hayan criterios en el momento del modelado. Usan entonces criterios. Sí, muchachos, sí van a usar criterios para el modelado. ¿Sí? ¿Y como qué? Criterios tienes tú para un edificio. Entonces, a ver, te comento. El primer punto de partida de cualquier proceso de modelado de edificios que ya esté existente en una plataforma como el Autodesk Revit, ¿qué? ¿De dónde va a partir el primer punto? Pues mira, anota. Establecer criterios y estrategias. Establecer criterios. Sí. Y también estrategias de modelado. Bueno, están hablando de estrategia de modelado. Listo. Criterios, estrategias de modelado. En este caso, entonces, de ahí parten. Una estrategia como cuál. Estrategias de coordinación. Se van a estar coordinando. Esquemas de modelos base. Coordinar esquemas de modelos base. Esquemas de modelos base. Modelos base. Bajo las insignias de UTM. UTM. Ah, bueno. Coordinar esquemas de modelo base. Esto es como una estrategia. ¿Cuál es una estrategia? ¿Cómo que una estrategia de modelado? Pues dentro de la estrategia del modelado está coordinar esquemas de modelos. Pero que sean modelos base, como las plantas de la vivienda. ¿Cuáles son esos esquemas de modelo base? Como las plantas. Sí, las plantas de la vivienda. Plantas de viviendas. Sí, plantas tipo. Aquí hablan de viviendas tipo plantas de viviendas, entonces ya entran a formar parte de un tipo. Plantas tipo. Ya la van a llamar plantas tipo. Claro, para las viviendas tipo. Para viviendas tipo. Plantas tipo, viviendas tipo. Listo. Ya se metieron en el cuento de los tipos. Entonces son estrategias de coordinación. Y también están los modelados de arquitectura basados en planos AutoCAD. Este es el proceso académico. Modelado de arquitectura basado en planos AutoCAD. Sí, de un proyecto básico que ha sido facilitado por esta entidad del BICESA. Entonces, por una parte está todo lo de estrategias de coordinación de modelados. Por otra parte está el caminito del plano arquitectónico, del plano de AutoCAD. ¿Qué hacen con el plano de AutoCAD? El plano de AutoCAD va tocando puertas, se hace el modelado finalmente de arquitectura. Ah, ¿está dentro de las estrategias? ¿Sí o no? Pues sí, también, una estrategia. Estrategia del plano arquitectónico. Plano arquitectónico del AutoCAD. Dentro de las estrategias del modelado, pues por una parte va la coordinación de esquemas de modelo.
Por otra parte va el caminito del plano arquitectónico que después pasa al modelado AutoCAD más modelado. Claro, ya modelado. Y que es un proyecto básico. Entonces lo han llamado proyecto básico. Básico. O sea que el muchachito viene con la propuesta, un modelo. Es un proyecto básico al cual le van a estar entonces implementando estrategias. Listo. Después viene entonces lo que es lógico, la revisión del inventario. Revisión del inventario. ¿De qué? De los elementos de arquitectura, tales como son el profe. Tráigame al profe. Revisión de inventario de elementos. Elementos como cuáles. Como fachada. Como divisiones. Como acabados. Como carpintería. Es un proyecto básico que nos habla de fachadas, de divisiones, de acabados y de carpinterías. ¡Wow! Sí, a esto también siempre van a saber que hay un modelo de arquitectura, hay un modelo de estructuras, para que se formen los equipos, muchachos. Equipos de estructuras. Atentos. Los equipos de estructuras van a estar pendientes del modelado que se hizo en la estructura. Modelado de estructura. Tiene vistas en las zonas comunes, como son los pilares que van en garaje. Entonces el equipo, llámeme al equipo de estructuras, para que vea las vistas. Equipo de estructuras. Ya llegaron los de estructuras, listo. Vea, vistas de los pilares que están en garajes. Vista de pilares en garajes. Una revisión de estas vistas que están en pilares en los garajes. Como lo son pilares en garajes, también las vistas de las plantas bajas. Plantas bajas, listo. Perfecto. Bien, si bien, por lógica, entonces el equipo de estructuras va a ver las vistas. Son vistas constructivas. Al final, entonces, se modelará la estructura íntegra, para que se haga el modelado de la estructura íntegra. Dame al equipo de estructuras para que se haga el modelado. El modelado de la estructura, no de la arquitectura, sino del elemento constructivo. Del elemento constructivo. Listo. Hablan de dos modelados, del muchachito que viene con el plano AutoCAD y el modelado que hace el equipo de mantenimiento, el equipo de estructuras, que también va a ser un modelado final, teniendo en cuenta las vistas. Entonces, como si no fuera poco, no solamente es el modelado del AutoCAD de parte de un proyecto básico de algún muchachito, sino que también viene un modelado de estructuras que viene de parte del equipo de estructuras, que parte a partir de unas vistas, como lo son los pilares en los garajes, como son las plantas bajas. También viene otro modelado, 3 modelados, no te lo puedo creer. Sí, un modelado de elementos de mantenimiento. ¿Cuáles son esos elementos de mantenimiento? Pues serían los ascensores. Sí, o como equipajes, equipamientos. Extintores, equipamientos para las cocinas, digamos. Ya. ¿Será que este modelado de elementos de mantenimiento no va dentro del modelado
del AutoCAD. En el modelado no van estos elementos. Pues pensaríamos que sí, que el muchachito ya en el proyecto básico ya implementó los elementos de mantenimiento. Pero no. Hay 3 modelados. Modelado 1. Modelado 1, AutoCAD. Proyecto base. Modelado 2. 2. Estructura. Modelado 3. 3. Son elementos de mantenimiento. Elementos de mantenimiento. Bueno, el modelado 2, gracias al equipo de estructuras. Equipo de estructuras que nos regala un modelado teniendo en cuenta el modelo constructivo. Modelo constructivo. Bueno, entonces, esto de los 3 modelados parte de la idea de estrategia. Una estrategia que ha sido confirmada. Entonces, otra estrategia en otro campo es el control del cronograma, de los tiempos. Control del programa, por favor. Bueno. Pero fíjate que dentro del control que se va a hacer del programa, a esos modelos, hágale la creación de habitaciones y de áreas para la gestión de superficies. Y a eso, métale los datos adjuntos. ¿Vas a hablar de control? ¿De verdad quieres hablar de control en un modelado? Bueno. Ya una vez han pasado los 3 modelamientos, a esto le vas a hacer control. ¿Sí? Control de un modelo, no, control en medio de los 3 modelos. Ya son 3. Digamos, control de creación de habitaciones. Este es el ejemplo de las habitaciones. Creación de habitaciones. ¿Sí? ¿Y la habitación qué? También áreas para la gestión de la superficie. Áreas para la gestión, ¿sí? De la superficie. O sea, se van a estar creando áreas como habitaciones. Se van a estar creando áreas para la gestión de la superficie. Para que la misma superficie de ahí. Pero a esto métele los datos. Súmale. Adjuntar datos. Adjuntar los datos necesarios. Para que la habitación sea una habitación. Métale los datos. Para que las áreas donde se haya una gestión, donde se haga la gestión de superficies, también tengan sus datos. Listo. Mira, hay creación de habitaciones, hay creación de áreas para gestión de superficies, hay creación de grupos de parámetros también. Creación de habitaciones, creación de áreas para la gestión y también hay creación ¿de qué? De grupos de parámetros. De grupos de parámetros que se van a estar compartiendo, ¿sí? Compartidos. Ah, qué bueno, oye. Muy bien. Ahí se puede hablar de un control de un programa. Pero también entonces hablarían del control de la información. ¿Sí? No solamente es el control del modelado, sino también el control de la información. Por ejemplo, vamos a cargar estos parámetros. Los vamos a definir con esta y estas características en su ubicación, en su nomenclatura. Vamos a clasificar esto con una nomenclatura, digamos, ALK,
BBIM.XLSM. Son como las características de la nomenclatura y de la cual se ha creado una versión número 909, que esta versión tiene observaciones y comentarios. Imagínate, una cosa es el control del modelado, otra cosa es el control de información. Es que mira, si van a cargar un archivo, cargar el archivo, ¿y qué? Pues, va a ir con estas características donde ya está la nomenclatura. Nomenclatura, claro. Los datos tienen una nomenclatura. Códigos. 1. Códigos de nomenclatura. 2. El formato. Formato XLSM. Formato XLSM. Hace relación al Excel, ya. De la cual se ha creado también una versión. Y en esa versión, con un número, van a ir los comentarios y las observaciones. Con observación. ¡Wow! Entonces ahí va el control de la información y no solamente es cargar archivos. También se crean parámetros. Por una parte está cargar archivos. Por otra parte está creación de parámetros. Creación de parámetros. Los llamados copy-e. Para que estén contentos, copy-e en el modelo. La creación de parámetros van en el modelo. Esto para poder comprobar el mapeo definitivo de los datos. Para cada parámetro le han asignado, digamos, las insignias ALK. Entonces, el ALK ya es la nomenclatura de los códigos. Entonces, déjame ver el mapeo de estos códigos. Listo. El mapeo de los códigos. Sí. El mapeo de los códigos haciendo alusión a que el código ha sido cargado con las insignias ALK-códigos. Sí, entonces sí, es correcto. El mapeo de los códigos es correcto. Y corresponde a la ubicación en el sistema. Códigos de nomenclatura. Sí corresponden a su ubicación. A su ubicación. Puro control de información. De códigos. Entonces, el modelo está siendo preparado. Una preparación donde está el control del modelado, donde está el control de la información. Esto dentro de un contenedor de información. Dentro del contenedor. Container, el contenedor de información. Y para esto se va a iniciar un proceso de carga de datos para cargar datos y poderlos sincronizar con lo que para nosotros es la nube, el GMAO, que es el mantenimiento activo que se hace en el operador. Muy bien, muchachos. Por ahí estamos viendo el esquema de información que parte del AutoCAD, de la imagen asistida por computador, que es el CAD, y parte y se va al modelado de la planta, del edificio. Muy bien. Mira, todos estos elementos han sido modelados y se les ha suministrado la información básica para ser identificados fácilmente dentro de su ubicación como códigos, tipos interior, tipo exterior. ¿Qué familia es esta? ¿Qué elemento? Hace parte del tipo interior,
Se han establecido entonces criterios de control, de acuerdo a las vistas. Para comprobar que los elementos constructivos correctos son importantes de cara a un futuro energético, al cual, bueno, se les da el uso BIM, y el BIM llega a una 6D, a la categoría de 6D. Ya vemos cómo se llega a la categoría 6D. Bueno, entonces el objetivo final por esta sección fue llegar al BIM 6D. Muchas gracias a todos. Podemos repetir la última vez. ¿Cuáles son esos últimos pasos para llegar al BIM en su estado 6D, en su categoría 6D? Pues que todos los elementos modelados han sido suministrados con una información básica para que luego puedan ser identificados con tipos de vivienda. Como tipos, también hay elementos interiores, también hay elementos exteriores. Se pueden entonces establecer criterios de control, no solamente en modelados, sino también en información, de acuerdo al control de las vistas, para así comprobar que cada elemento constructivo sea correcto y que los datos de los activos sean importantes de cara al futuro. Y ese futuro es el análisis energético del edificio. Ese futuro, el análisis energético del edificio, es el mismo 6D del BIM. Bienvenidos al 6D. Muchas gracias a todos. ¡Ping!